Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad Católica de Oriente y hoy cursando la materia de neuropsicología les vamos a hablar del lenguaje. Bueno, mi nombre es Felipe Rojas y para hablar del lenguaje, primero que todo, tenemos que dar una definición. El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos entre nosotros. Para eso usamos señas, signos visuales, vibraciones, signos gráficos y también el desarrollo. El lenguaje humano puede desarrollarse desde dos puntos de vista diferentes, la ontogenia y la filogenia. La ontogenia trata sobre cómo el ser humano adquiere el lenguaje y la filogenia trata sobre cómo estudiar la evolución histórica del lenguaje en los seres humanos. Mi nombre es Diana Morales y yo voy a hablar cómo se da el lenguaje desde la neurofisiología. Listo. El lenguaje pasa por 5 fases. La fase número 1 se da en el lóbulo temporal, que es donde nuestro cerebro escoge qué palabras son las que se van a decir, que vamos a verbalizar. Es más que todo de semántica es significado. Estas palabras están almacenadas en la memoria y se relacionan con los acontecimientos vividos o conocimientos previos. La fase número 2 se da en el área de Wernicke. Esta asigna a cada palabra seleccionada un fonema, un sonido. En el área de Wernicke se da el componente fonético de cada palabra seleccionada previamente en la fase 1. Listo. En la fase 3, basados a una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre de fascículo arqueado, conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Esta última se encarga de articular los movimientos asignados para cada palabra. Esta es como la parte del cerebro que nos dicta cómo se pronuncia. Bueno, mi nombre es Daniel Quintero y yo les voy a hablar de la estimulación del lenguaje. Cabe anotar que nosotros desde que estamos en el vientre antes de nacer estamos propensos a estimular el aprendizaje del lenguaje y esto se divide en ciertas etapas. Básicamente la primera forma en la que nosotros nos comunicamos es mediante el llanto. Un bebé se comunica siempre mediante el llanto porque el aparato fonador todavía no está dispuesto ni preparado para emitir sonidos y aparte de todo no hemos adquirido los fonemas necesarios. Ya a la edad de entre 1 y 2 años los bebés tienen ciertos patrones como gorjeos y balbuceos, donde el bebé ya por medio de gestos o por medio de palabras monosilábicas se dan a entender. Y ya a la edad de 4 o 5 años ya es cuando todas esas palabras se van conectando, ya cuando el bebé o el niño sabe aproximadamente 100, 150 palabras y las va adquiriendo. Es decir que ya el llanto no es una opción para comunicarse, ya nos vamos como adaptando al medio. Los padres jugamos un papel muy fundamental para estimular el lenguaje en los niños. ¿Por qué? Porque somos las primeras personas, o las que son padres son las primeras personas que están desde el primer momento con los bebés. Y entonces es deber de estos empezar a estimular. ¿Cómo se deben estimular los niños? Primero, les traigo algunos aspectos que se deben tener en cuenta para que el bebé sienta esa necesidad de comunicarse con las personas que lo rodean. Esas se pueden desarrollar a modo de práctica o a modo de juego. Uno de los métodos, los ejercicios que hay que tener en cuenta y que son muy importantes es, primero que todo, utilizar palabras cortas para dirigirse al niño, ¿cierto? Él en esa etapa está aprendiendo como el proceso de asimilación, entonces es muy importante hablarle despacio y con palabras muy precisas. Otra de las herramientas utilizadas en esta etapa es el uso de canciones, cuentos y adivinanzas, más o menos en edades de 2 a 3 años, ya que en esta edad puede ayudarles a potenciar más el lenguaje y la memoria. Otra de las estrategias importantes para emplear es estimular la expresión espontánea del lenguaje, aprovechar circunstancias cotidianas como ir al parque, ir al supermercado y hablarle al bebé en el mayor tiempo posible. Mi nombre es Jessica Aguirre y yo voy a hablar sobre los trastornos relacionados con el lenguaje. Bueno, se entiende por trastornos del lenguaje a toda aquella dificultad o ausencia en la comprensión
expresión o repetición del lenguaje en sus diferentes aspectos, que generan problemas en la adaptación del sujeto al ambiente y un malestar significativo. Estos problemas pueden surgir durante el periodo en que adquiere o potencia la habilidad como una pérdida de la habilidad ya adquirida. Hay varios tipos de trastornos del lenguaje. Algunos de estos son la dislalia funcional, disartria, disglosia, trastorno de la fluidez o dislexia, trastorno en la comunicación, afasias y disfasias, dislexia y alexia, hiperlexia, disgrafia y agrafia, disortografia, glosolalia, traquifemia, trastornos de la mímica, entre otros. Estos trastornos como tal pueden afectar el aprendizaje de muchas otras cosas, ya que nos imposibilita comunicarnos de manera adecuada. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Botero y yo les voy a hablar sobre cómo abarcar los trastornos del lenguaje en el aula. Entonces, para empezar, es necesario tener en cuenta con qué población estamos trabajando, si son niños, si son adolescentes, si son universitarios y también qué tipo de trastornos son los que se nos presentan en el salón. Teniendo claro esto, podemos empezar a hacer desde el aula el manejo de ritmo, ya que en niños o personas adolescentes es importante el manejo de ritmo para una buena articulación, como también soplar bolitas de papel. Como bien sabemos, los pulmones y la respiración son los que ayudan a formar articular los sonidos, las palabras y todo eso. Pero hacer el salón de clase consciente de la persona que tiene dicho trastorno para que entre todos se haga un trabajo colaborativo y apoyarlo. Como también hacer actividades con monosílabas que sean más que todo de articulación, como por ejemplo repetición de palabras, lectura de cuentos y sobre todo eso para ayudar a la articulación.